esta situación de la polarización que tenemos desde hace una década con los realities fue, creo que incluso está mucho más intensa con la telenovela. Creo que fue mucho más intensa, y en eso sí creo que vale la pena que tú cuentes la historia de la telenovela y cómo fue el tema, porque la polarización fue en los 80s, fue tenaz con la telenovela. Bueno, a la pregunta de si me gusta iniciar, por supuesto que me gustan, por supuesto que los aprobamos. Que si al interior de los canales existe polémica en ese sentido, por supuesto que existe. Digamos que generalmente y desafortunadamente la academia y la reflexión sobre la televisión, como señalaba el profesor Heumer, tiene muchos rezagos y creo que la academia ha sido mucho más maniquea que la misma televisión y ha condenado cierto tipo de actividades y las ha reducido en un esquema bastante simple a una cadena de comunicación de la Escuela de Frankfurt, donde se supone que se resolvieron las contradicciones y que existen unos emisores con unas intenciones absolutamente definidas y decididas que promueven unos mensajes, ¿cierto?, cuyo objetivo último es mantener a unos receptores pasivos en un estado tal de indefensión que permita que se perpetúe el statu quo. En una empresa de televisión realmente coexisten básicamente dos empresas diferentes en constante contradicción, y de la manera en que se va resolviendo ese tipo de contradicción va surgiendo el tipo de televisión que define un país. Esas dos empresas son la empresa, llamémosla ejecutiva, un poco los que han trabajado en televisión lo conocen muy bien, por ejemplo Raúl, que es como la empresa que vende la televisión y que administra la televisión y en la cual se toman algunas de las decisiones. Y esta primera empresa de la televisión, una empresa regida por los criterios normales de la administración de empresas, donde realmente el objetivo último se llama rentabilidad. Pero conviviendo con esa empresa existe otra empresa que es la empresa de los productores, de la gente que hace la televisión y que generalmente proviene de un origen un poco menos pragmático y un poco más social. Digamos que la gente que alimenta esta empresa provienen de las facultades de comunicación social, de las facultades de cine, de las escuelas de teatro, y tienen un pensamiento totalmente diferente a esta otra empresa, pero tienen que convivir y tienen que resolver sus contradicciones. Por lo tanto, al interior de las mismas empresas de televisión hay muchas contradicciones, y de la forma en que se resuelve esa contradicción se genera una televisión. Por ejemplo, para mencionar dos casos extremos, en el caso de la televisión mexicana, en el caso del paradigma Televisa, es clarísimo que la empresa administrativa y comercial le ganó la batalla a la empresa del contenido, del producto. Y por lo tanto aquí se aplican a nivel del producto fórmulas industriales como la fórmula. Una fórmula que se repite en 1000 veces y como funciona no hay que cambiarla. Yo creo que afortunadamente en la televisión colombiana esa contradicción todavía no se ha resuelto totalmente y todavía existe una pugna permanente, ¿cierto?, entre ambas empresas, y eso lo vive uno a diario. Una cosa es lo que quieren la gente del departamento comercial y otra es lo que quiere la gente que hace la televisión, y de la forma en que se resuelve esa contradicción se genera un tipo de televisión. Por eso para nosotros, por lo menos es claro, por ejemplo, una de las fórmulas en las cuales hemos terminado resolviendo esa contradicción es: este departamento quiere seguir haciendo realities porque de una u otra forma el reality es rentable, y ojo, el reality no es el producto más rentable de la televisión. Con respecto, por ejemplo, a una telenovela, los márgenes, usted lo sabe, los márgenes de una telenovela son el doble de productivos, de rentables que un reality. Pero también vienen otro tipo de consideraciones como refrescar la pantalla, ¿cierto?, como ofrecer o poner en pantalla una oferta variada de televisión donde haya no solamente géneros dramatúrgicos sino géneros de entretenimiento.
Entonces, ¿cómo se resuelve en un caso como el nuestro la contradicción de lo que se quiere aquí y lo que se quiere allá? Ok, vamos a seguir haciendo realities, pero vamos a hacer los realities que nos gusta hacer a nosotros. Hay una cosa que es absolutamente clara en la industria del espectáculo y del entretenimiento, y es que la materia prima de la industria del entretenimiento es la convicción. Cuando uno está vendiendo emociones, ¿cierto? Si no se emociona uno primero con lo que está haciendo, difícilmente va a emocionar a otro. Las cosas planteadas desde una fórmula no contienen ese elemento de corazón y de convicción que hace que otro pueda convencerse y disfrutar lo que se está haciendo. Por lo tanto, evidentemente sí nos gusta hacer los realities, pero nos gusta hacer no cualquier tipo de reality. Nos gusta hacer telenovelas, pero no hacer cualquier tipo de telenovelas. Nos gusta hacer narconovelas, pero no cualquier tipo de narconovelas. En el caso nuestro, por ejemplo, en la nueva etapa, porque errores hemos cometido muchos y ha habido un proceso de aprendizaje, nosotros en este punto hemos decidido que solamente vamos a volver a abordar el tema narco, ¿cierto? Siempre y cuando podamos también plantear en el mismo dramatizado la otra mirada. Y nuestro primer proyecto en ese sentido fue Escobar. Y en Escobar era clarísimo que nosotros debíamos no solamente mirar el país desde la perspectiva de los narcos, sino también de las víctimas y de la gente que los combatió. Y en ese sentido nuestros personajes como Guillermo Cano, como Lara Bonilla, como la primera juez que lo condenó, como Luis Carlos Galán, tuvieron una presencia y el punto de vista se dividió entre las dos perspectivas. No nos circunscribimos exclusivamente a la mirada de los narcos. Y en el caso de los realities, también como les decía anteriormente, nos hemos propuesto que solamente si el reality, o por una parte, está en primer plano centrado en premiar un talento, o si el reality no está centrado en generar un debate acerca de la convivencia y del trabajo en equipo, pues no lo vamos a hacer. Lo que pasa es que no se puede echar todo en un solo costal, porque el mismo reality ha evolucionado y uno puede hablar de que existe un solo tipo de reality. Evidentemente nos gustan unos y no nos gustan otros, y hacemos los que nos gustan.